La constitución psíquica en el ser humano es un proceso complejo. Por eso me gustaría platicarles un ejemplo importante de cómo un niño puede vivir todo esta etapa, este proceso, y cómo lo vive con las personas cercanas a él o a ella, que son a través de la cuestión de la relación con sus padres o con esos adultos que cumplen esa función. Por ejemplo, los niños cuando son pequeños llevan un proceso cognitivo. Ese proceso cognitivo que ellos llevan a cabo es un proceso de cómo van conociendo al mundo, pero también cómo lo perciben, qué cosas pueden percibir y qué cosas aún no las perciben completamente. Y en eso podemos recordar la teoría de Piaget. Si nos vamos al otro proceso paralelo, que es la psicosexualidad desde Freud, podemos nosotros identificar que ese proceso también lleva cómo se relaciona con el mundo y cómo lo interpreta. Un ejemplo es cuando la mamá entra al baño y ese pequeño toca, si ustedes se dan cuenta o recuerdan, toca la puerta desesperadamente, y aunque la mamá le hable o le diga aquí estoy, ya voy a salir, el niño sigue desesperado y ansioso de que quiere entrar. Entonces, ¿por qué? Porque dice Piaget, si el objeto no existe, o si el niño no ve ese objeto, entonces ese objeto no existe. ¿Y qué dice Freud? Bueno, en ese momento va un proceso también de constitución psíquica, un proceso de identidad con el otro, en donde el otro es un espejito, y ese espejo es, si yo veo a mi mamá, entonces yo existo. Si yo no veo a mi mamá, yo no existo. Y a ese otro adulto. Entonces, por eso es muy importante la presencia de un adulto en la constitución del ser humano. Esos padres que le dan un referente a esos niños, a esos adolescentes de interpretar el mundo. ¿Para qué? Para que formen su identidad. Y esa parte de su personalidad, de los rasgos, de lo que sienten, de lo que piensan, poder ellos estar conscientes. Y por otro lado, existe la parte donde ya vienen otros procesos, el proceso de la identidad sexual para la elección de pareja y el proceso de identidad vocacional u ocupacional, que es la elección de carrera. Si ese pequeño que en ese momento vivió esa ansiedad y no hubo un referente, un adulto que en ese momento fuera ese espejito, de mostrarle el mundo, de poderle decir todo está bien, no hay ningún problema, entonces va a sentir esa seguridad en sí mismo interiorizada, y que entonces se va a ver en cómo se siente consigo mismo, pero también cómo se siente en relación con todos los demás, con las otras personas, en lo que hace, en lo que dice, en lo que piensa, e identificando lo que siente y lo puede expresar. Entonces, cuando llegue el proceso de la identidad sexual, van a tener más claro, van a estar más tranquilos, porque ellos van viviendo de manera más consciente y no confusa ese otro proceso de constitución psíquica. Si lo vemos, la constitución psíquica entonces no es nada más un proceso de los 0 a los 6 años, sino que se revive en la adolescencia lo que se vivió en la infancia, se revive, y aparte la crisis normal de la adolescencia. Por eso algunas situaciones de la identidad sexual y de la identidad vocacional son para algunos jóvenes, para algunos adolescentes, caótica. Sin embargo, es importante que entonces como adultos, cuando veamos o identifiquemos estos aspectos, podamos entonces acompañar y también no quedarnos en lo que está sucediendo ahora, sino irnos a lo que está sucediendo o lo que sucedió antes.